Les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en este panel titulado La Juventud Habla, con el tema Aborto, legítimo en un Estado de Derecho. Como panelistas tenemos a Alberto Jiménez Santaella, estudiante de Derecho y Ciencia Política del ITAM, director del área política de JUVI. Cursó el diplomado en realización de proyectos sociales en la Universidad de Anáhuac y participó en el modelo de las Naciones Unidas de dicha universidad. Además, ha ganado concursos de matemáticas, robótica y deportivos, y también ha pertenecido a grupos apostólicos dedicados a apoyar a comunidades en escasos recursos. También tenemos a Mónica Leticia Medina Obando, es estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Anáhuac Mayab. Participó como embajador de Yucatán en la primer cumbre mundial de premios Nobel de la Paz, celebrada en México, ante un laureado asignado en 2019. Integrante del programa de liderazgo y excelencia Vértice, participante activo del Club de Debate y Oratoria Verum Honorem e integrante de JUVI Mérida. Leonardo Arzamendi García Villalobos, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de Anáhuac, director de Juventud y Vida, AC, formador del movimiento católico Regnum Christi. Ha participado 2 veces como representante de la sociedad civil en la Asamblea General de la OEA. También tenemos a Rodrigo Dip, estudia actualmente la carrera de Derecho en la Universidad Marista. Ha sido encargado de encuentros juveniles masivos y actualmente funge como director de JUVI Mérida. María Inés Rodríguez, estudiante de Derecho en la Universidad de Anáhuac Norte, miembro del programa de liderazgo en Administración Pública Sinergia. Ha participado en diferentes concursos de debate y oratoria y es miembro activo de JUVI México. Y como invitada especial tenemos a Ana Correa, abogada por la Escuela Libre de Derecho, con maestría en regulación por la London School of Economics and Political Science. Ha sido directora de investigación, planeación y evaluación del Registro Nacional de Población y ha participado por invitación de la OEA y UNICEF en eventos internacionales sobre derecho a la identidad. Actualmente es profesora titular de la Cátedra de Derecho Internacional Público en la Escuela Libre de Derecho y representante en México de New Wave Feminists y de Life Defenders Newfoundland, con sede en Canadá. Ahora comenzaremos con el panel. Les recuerdo a todos los participantes que tendrán un máximo de 2 minutos cada uno para contestar. Les pido que sean concretos en sus respuestas. Para iniciar, ¿podrían explicarnos qué es el Estado de Derecho? ¿Cuáles son los elementos que lo conforman? ¿Y cuál es la diferencia entre Estado de Derecho y un Estado fallido? Te escuchamos, Ana. Muchas gracias, Ángel. Bueno, voy a tratar de poner en 2 minutos lo que sería una carrera entera de ciencia política, pero un Estado en general es aquella organización política que consta de territorio, población y gobierno. Esa es la teoría tripartita del Estado. Y el Estado de Derecho es aquel en el que el poder se ejercita limitado por un orden jurídico. Esto se contrapone al Estado totalitario, en el que el poder depende solamente de un individuo que es considerado el soberano y que su autoridad es incuestionable, como un dictador o un emperador. En un Estado de Derecho debe existir forzosamente un orden jurídico, de preferencia constitucional, al que se sometan todos los poderes, tanto de facto como de ley. Y las 2 características principales de un Estado de Derecho es precisamente el imperio de la ley o rule of law y la existencia de derechos humanos para los ciudadanos o para los súbditos que puedan oponer frente al poder político. Esto es lo que constituye un Estado de Derecho. Algunos teóricos también dicen que tiene que ser democrático, no es necesariamente un elemento de existencia, pero tiende a coincidir con un Estado de Derecho. Un Estado fallido es aquel en el que las funciones estatales no pueden ser ejercidas. Y no empieza tanto como un Estado fallido, sino empieza como Estado frágil. Un Estado frágil es aquel en los que se van notando índices de disminución
de facultades estatales, por ejemplo, en seguridad, en economía, en provisión de servicios públicos, etcétera. Entonces, un Estado que es incapaz de proveer servicios públicos, que es incapaz de brindar seguridad, que es incapaz de proporcionar empleo, necesidades básicas, va siendo un Estado frágil. Y la fragilidad llega al punto en que el Estado se vuelve inexistente y entonces es un Estado fallido. Las dos principales características de un Estado fallido son la ingobernabilidad y la falta de protección de los derechos humanos de sus ciudadanos. Muchas gracias. Existe también una confusión actualmente con la diferencia entre despenalización y legalización. Hablando en el caso del aborto en Ciudad de México, ¿nos podrías explicar un poco mejor del tema, Inés? Claro que sí, Ángel. Bueno, por un lado, la despenalización consistiría en que el aborto no estuviera tipificado como delito en el Código Penal. Por lo tanto, al realizarlo, no habría una sanción. Por otro lado, la legalización consiste en que este estaría regulado en la ley. Por lo tanto, se tendría un derecho a abortar y es un derecho exigible. A diferencia de la despenalización, aquí el Estado tendría que dar algo y tendría que garantizarlo y protegerlo. Tendría que brindarlo y esto utilizando los recursos de todos que son recaudados con los impuestos de todos, claramente. Luego, en la Ciudad de México lo que pasó fue que en el 2007 se aprobó la reforma al Código Penal, donde ya solo se considera un delito hasta las 12 semanas de gestación. Pero también se reformó la Ley de Salud del DF, en el cual se establece la obligación de la Secretaría de Salud de brindar estos servicios de manera gratuita y a partir de eso se implementó el programa de la interrupción legal del embarazo. Aquí surgió un problema porque también se reconoce el derecho a la objeción de conciencia al personal médico, pero pues también se tiene que brindar este servicio, se tiene que garantizar. Entonces aquí surge una contradicción. Ninguna de estas dos circunstancias nos debería parecer aceptable en un Estado de Derecho, porque como cualquier otro delito, pongamos así el feminicidio, obviamente no queremos que esta sea una conducta legal y regulada, pero tampoco queremos que sea una conducta permitida en el cual el Estado no sancione por realizarla. Entonces, con base en la evidencia científica y biológica que tenemos de que todo ser humano tiene vida desde la concepción, no podemos tolerar el que un Estado legalice el aborto y porque en esta situación el Estado estaría proporcionándote los medios y estaría dándote ese servicio que en realidad constituye un delito, que es la privación de la vida, que es un homicidio. Pero tampoco podemos dejar que nada más se despenalice, porque entonces esto sería considerado como una conducta permitida y los centros de aborto clandestino no podrían ser sancionados, no podrían ser clausurados por actividades ilegales y los entes privados también podrían poner sus clínicas abortivas para aprovecharse de la situación de las mujeres y poder lucrar con ello. Gracias, Inés. ¿Algo más que agregar, Alberto? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Realmente esa diferencia entre la despenalización y la legalización es una muy importante porque actualmente en México lo podemos ver. Por ejemplo, hay solo dos estados donde realmente se puede aplicar estos términos. Uno de ellos es la Ciudad de México y el otro es Oaxaca. Pero hay una diferencia fundamental entre las cosas que hacen, porque la ley está legalizado solo en la Ciudad de México, mientras que en Oaxaca está despenalizado. Pero algo que no puedes hacer, por ejemplo, es abrir una clínica de abortos en Oaxaca. Eso es algo que la ley no contempla y no se puede realizar porque en la Constitución de Oaxaca todavía está tipificado como algo que no se puede realizar. Pero aún así hay muchos teóricos del derecho que hablan de cómo realmente la despenalización necesariamente debe llevar a la legalización. O sea, si quitas que esto sea un delito, entonces no hay razón por la cual prohibirlo. No hay una razón por la cual necesariamente prohibir el aborto si quitas que esto sea un delito que pueda ser castigado. Es por esto que despenalizarlo no es una opción, porque quitas la base teórica para posteriormente legalizarlo. Generalmente eso es lo que se hace. En Oaxaca esto se intentó primero despenalizar y luego legalizar, pero no se pudo porque en el Congreso no pasaron las dos iniciativas, solo pasó la despenalización. Y esta es una diferencia muy importante porque muchas personas piensan, pues es muy fácil, solo lo despenalizamos y ya. Pero necesariamente, según varios teóricos como Aida Kemmelmacher,
esto no se puede realizar así como así porque no hay una base teórica para poder hacerlo antes. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Ahora, es importante definir qué son los derechos humanos. ¿El aborto se podría considerar como un derecho humano? Te escuchamos, Leo. Gracias, Ángel. Primero que nada, definir los derechos humanos. Quiero dividir el nombre en derechos y humano, entendiendo por derecho algo que se te está permitido, que es una libertad que tienes, una garantía que te da el Estado, y como bien decía Inés, si es un derecho, el Estado debe de garantizártelo y está obligado a que tú lo puedas realizar y se te respete ese derecho. Y por humano entendemos a todo miembro de la especie Homo sapiens, toda persona. Y una persona tiene diferentes etapas dentro de su desarrollo. Nosotros aquí somos jóvenes, adultos, así también están los humanos en etapa de niño o de vejez, pero también es importante que no olvidemos las etapas de desarrollo antes del nacimiento de un humano, que sigue siendo persona de la especie Homo sapiens, miembro de nuestra familia humana, que son el cigoto, el embrión y el feto. Si entendemos al humano como un ser vivo, como cualquiera de nosotros aquí, se le deben de respetar los derechos que el Estado le garantiza desde su primer momento de vida, que es en la fecundación, hasta su último momento de vida, que es en su muerte natural. Entonces, los derechos humanos son las garantías que el Estado le reconoce a todas las personas por el simple hecho de ser humanos. No tiene que hacer nada para merecerlo, sino que por su condición de ser humano, de ser vivo de la especie humana, ya los merece. Según la ONU, estos son 30 y el tercero de ellos es el derecho a la vida, del cual después se desprenden todos los demás derechos. Una mujer no puede reclamar el derecho a la libertad, a decidir sobre su propio cuerpo, si se está evitando o perjudicando el derecho de alguien más a su propia vida, porque uno no puede ser libre sin antes estar vivo. Entonces, tenemos como derecho fundamental el derecho a la vida. Es por eso que el aborto claramente nunca podría ser considerado un derecho, y mucho menos un derecho humano. Nadie de nosotros tiene el derecho de quitarle la vida a alguien más, y mucho menos debería de ser posible que le quitaran la vida a alguien completamente indefenso. Muchas gracias, Leo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Mónica? Pues complementando, como dijo previamente, claramente los derechos humanos son prerrogativas que nosotros tenemos por el simple hecho de ser humanos. Y pues esto también es muy importante porque coloquialmente se conocen como 3 generaciones de derecho, la primera, la segunda y la tercera. La primera especificando que estos derechos son inalienables y son individuales, son como los primordiales. De la categoría de todos los derechos son los que se subdividen como los primeros, como tal es el caso del derecho a la vida, que se encuentra en la Carta Universal de Derechos Humanos, que México igual firmó. Y pues segundamente pues van los de segunda generación, que ya van un poco como los colectivos, económicos, y estos derechos pues se van subdividiendo dependiendo el Estado cómo se encuentra, porque claramente en una posición económica un Estado no puede proveer un derecho que nunca pudiera cumplir, porque pues los derechos el Estado previamente se encarga de hacerlos cumplir. Y pues si uno estipula en la Constitución derecho de que todos los meses me den algo, no sé, irreal, como una cantidad muy alta de dinero, y el Estado no puede proveerlo, pues no los puede meter. Y por último van los derechos de tercera generación, que son como los últimos de la jerarquía y se conocen como derechos sociales, esos derechos que van evolucionando y se van metiendo dependiendo cómo nuestra cultura va creciendo. Entonces, como previamente había explicado mi compañero, un derecho de tercera generación no puede interponerse ante un derecho de primera generación como lo es la vida. Y claramente si un individuo no cuenta con el derecho a la vida, no puede contar con los demás derechos que consideren igual esenciales. Porque si uno no respeta la existencia de un individuo por el simple hecho de estar en una etapa que uno considera menos, como embrión, feto, no podría respetar a los demás derechos. Entonces, claramente es una incongruencia total donde uno dice derechos humanos para todos sin discriminación y sin nada, pero tú lo estás quitando por el simple hecho que no ha nacido. Gracias. Muchas gracias a los dos.
Desde los puntos de vista jurídicos, sociológicos y a la luz de los derechos humanos y tratados internacionales, ¿de qué manera se puede analizar el aborto para tener un Estado de derecho? Te escuchamos, Ana. Gracias. Yo voy a hablar desde el punto de vista jurídico e internacionalista. En primer lugar, nuestra Constitución es la ley fundamental de todo nuestro país. Y el artículo primero constitucional, lo voy a leer para que vean que es exacta, establece que, aquí está, en este artículo primero, no lo encuentro. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Esto quiere decir que cualquier derecho establecido en la Constitución o en tratados internacionales no puede restringirse salvo que la propia Constitución estableciera una restricción. En ningún lugar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el derecho a la vida está restringido a las 12 semanas o al punto de viabilidad, al punto de sentencia, al nacimiento, nunca, no tiene restricción alguna. Por lo tanto, debe entenderse que es irrestricto y que aplica a todo el que ya tenga vida. Solo por el hecho de tener vida, tiene el derecho a la vida. Ahora bien, desde el punto de vista internacional, estos tratados internacionales son 3 los que hablan principalmente del derecho a la vida. El primero que voy a mencionar es la Convención sobre los Derechos del Niño, que, por cierto, es el instrumento con más ratificaciones a nivel internacional. Y en su artículo primero dice que para efectos de esta convención se entiende por niño todo ser humano, como decía Leo, menor de 18 años. Punto. No lo restringe a que haya nacido, que tenga más de 12 semanas, que sea viable, que no tenga defectos físicos, nada. Simplemente todo ser humano menor de 18 años. Y por si nos quedara duda, el preámbulo de esta convención establece: teniendo presente que el niño, por su falta de madurez, necesita protección y cuidados especiales, tanto antes como después del nacimiento. Entonces, por si quedaba duda, queda clarísimo que esta convención establece el derecho a la vida desde el no nacido. También tenemos el Pacto de Derechos Internacionales, Civiles y Políticos, que en su artículo 6 establece el derecho a la vida para toda persona, y la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Ana. ¿Algo más que agregar, Alberto? Sí, por ejemplo, investigué un poco sobre estos tratados internacionales, que es importante resaltar que están al mismo nivel que la Constitución de nuestro país. Y, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos lo dice claramente: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho será protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Eso es algo que está bastante claro y la verdad, si está al mismo nivel que la Constitución, es impensable creer que el aborto se puede legalizar pasándose por otro lado esta ley que no puede, esta ley que está a nivel internacional y México simplemente no puede desobedecer así como así. También algo que me parece muy curioso es que, por ejemplo, se puede hablar de un doble homicidio en el caso de que alguien, por ejemplo, intente asaltar a una mujer embarazada en la calle y la golpee y se muera tanto el bebé como la mujer. Entonces, ¿qué base podríamos tener para castigar como homicidio el provocar un aborto sin querer si decimos que el aborto es un procedimiento que se puede realizar si no hay ningún problema? Y esto lo podemos ver en el artículo 330 del Código Penal Federal. También el Código Civil Federal establece que todas las personas establecen desde el momento en que es concebido, entran bajo la protección de la ley. O sea, las leyes que existen son muy claras en cuanto a lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces yo podría decir que no es algo que se pueda realizar, al menos en este país, bajo un marco legal existente de manera correcta. Y lo último que también me parece bastante interesante es el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, en el cual se aprobó la fecundación in vitro. Y a pesar de que no estoy de acuerdo con este caso, hay algo que sí me parece muy interesante. En este caso también habla de que desde la fecundación ya hay una vida. Esta vida se debe proteger y aunque
esta corte establece que esto es en el momento de la implantación del óvulo fecundado en el útero. Ya con eso es bastante claro para entender por qué no se puede legalizar nada más el aborto aquí. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. ¿Debería de existir algún mecanismo de defensa jurídica en los casos más difíciles de embarazo? Te escuchamos, Inés. Gracias, Ángel. Sí, deberían de existir mecanismos de defensa jurídicos en los casos donde hay un embarazo difícil, pero el mecanismo de defensa que, por ejemplo, piden los movimientos feministas es el aborto. Y, por ejemplo, muchos códigos penales en México, en los casos de violación, donde hay peligro de muerte, alteraciones en el bebé, hay problemas de salud, lo que estas ofrecen es el aborto como una solución. No habría ningún delito en estos casos. Pero en realidad este es un mecanismo de defensa muy mediocre. Por ejemplo, en los casos de violación, aquí no debería de haber la posibilidad de matar a tu hijo por nacer. En lugar, el Estado debería de brindar un apoyo psicológico, apoyo económico, brindar asistencia médica para que la mujer pueda llevar su embarazo de la mejor manera y que éste llegue a término, y claramente asistencia legal para que el verdadero criminal y delincuente sea el que pague y este sea sentenciado y condenado. Y claro, si la mujer decide no quedarse con el hijo, pues también asistencia legal para que ésta pueda darle una adopción. Pero en todos los casos en donde haya un embarazo difícil, el Estado debería de dar muchas más opciones y de verdad debería de velar por los derechos de las dos personas y proteger sus derechos humanos, como comentábamos antes. Porque el Estado, y lo que debemos de pedir del Estado y exigir del Estado, es que se creen políticas públicas donde se dé un verdadero apoyo a la mujer que está pasando por un embarazo difícil. A brindar el aborto, la verdad es que el Estado está fallándole a la población, a la mujer y al niño que viene en camino. Entonces, esto no debería de tomarse como una solución. La verdad es que aquí se muestra muy claramente cómo estamos en un Estado fallido. Por ejemplo, lo que ocurrió con la norma oficial mexicana 046, en el que se le podía brindar a las mujeres embarazadas por violación el aborto sin que éstas tuvieran que denunciarlo. La verdad es que aquí se muestra claramente cómo el Estado le está fallando a la mujer, al niño y a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. En este punto, el Estado debe de fungir su tarea de proteger a las mujeres. Debemos dar ayuda, contención con los 5 ejes: hospedaje, alimentos, ayuda psicológica, asesoría legal y asistencia médica. Son los 5 ejes que debemos de dar apoyo a toda mujer que viva un embarazo inesperado. Lo difícil del embarazo es que la mujer no está preparada para enfrentarlo, pero más que matar a su bebé, hay que darle contención, porque en el caso de que sea una violación, a lo mejor la mujer no quiere abortar, a lo mejor lo que quiere esta mujer es darle una adopción, pero también aborta, ¿y qué? Ahí lo que necesita es seguimiento, asistencia psicológica, ayuda legal, para que sienta que hay un abrazo, que hay una persecución del delito, que sepa que se le quiere ayudar. Matar a un bebé no le da ninguna asistencia de nada, solo le quita la opción de la maternidad, pero el violador sigue libre. Y esto es lo que han hecho las feministas con la norma 046, como bien comentaba, que las mujeres puedan abortar y no haya persecución del delito. Para solucionar este problema, se han hecho varias propuestas muy buenas para entender este lío, justamente para defender este lío, como por ejemplo el diputado Carlos Leal, que ha sacado muy buenas propuestas. Un ejemplo es la ley de educación para fomentar en los menores el respeto a la vida desde la concepción. Yo les invitaría a escuchar las propuestas que hace el diputado Juan Carlos Leal Segovia. Creo que de ahí, en cada estado podríamos apoyarnos para encontrar soluciones que respondan de manera efectiva ante esta situación. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. La despenalización del aborto, desde los puntos de vista más objetivos, ¿constituirán un Estado de derecho o un Estado fallido? ¿Qué opinas, Leo? Pues yo creo que basándonos en puntos de vista objetivos y más allá de simples opiniones, como ya lo decía Inés, la despenalización o legalización del aborto constituiría sin duda un Estado fallido, un Estado que le falla a sus ciudadanos y a los más vulnerables, un Estado que le falla a su gente, no reconociéndoles la humanidad a un grupo de personas, tratándolos como desechables.
quitándoles el derecho más básico y fundamental que ya comentábamos, que es el derecho a la vida. Esto no debería de ser posible en un Estado que, como decía Ana, un Estado de derecho es aquel que es capaz de brindarle a sus ciudadanos el respeto de sus derechos humanos. Un Estado fallido es aquel que fracasa en que se les respeten sus derechos humanos. Entonces, el aborto, siendo un asesinato, falla en defender los derechos humanos e incluso más cuando se quiere legalizar o permitir el asesinato de una persona, no solamente es un Estado fallido, sino se convierte en un Estado homicida. Gracias, Leo. ¿Algo que agregar, Mónica? Sí, basándonos en varios puntos objetivos y previos que habían mencionado todos mis compañeros en este debate, el Estado es fallido cuando su única solución es proponer el aborto. Retomando un poco que es muy importante el tema que mencionó Inés y igual complementó Rodrigo de la norma 046, en donde la víctima tiene el derecho a hacer una denuncia, pero no tiene la facilidad, tampoco tiene la obligación de proceder con esa denuncia. Y ahí es cuando el Estado falla. El Estado falla cuando encubre criminales, cuando encubre tantos actos de violencia que acaban con México y que acaban con toda la sociedad mexicana, porque en todas las clases sociales el problema de la injusticia y de la violencia es real y a cada una nos atañe. Además que México es un estado donde la trata de personas, que igual incluye el tema del aborto, es muy grande. De hecho, en un reporte que acaba de anunciar el Estados Unidos, del Departamento de Washington, habla sobre cómo México no tiene ni siquiera los medios mínimos necesarios en contra de la trata de personas, cómo no les brindan a las víctimas seguridad, apoyo y mucho menos les facilitan una denuncia contra sus agresores. México es uno de los mejores países para trata de personas. ¿Por qué? Porque es productor. De aquí salen mujeres. ¿Por qué? Porque aquí pasan, aquí hay tránsito, de aquí hay rutas donde pueden ir a otros países y además porque es consumidor. El Estado falla cuando sus tasas de pobreza, de violación aumentan, y porque aumentan, ellos proponen como una solución viable el aborto. Eso es un Estado fallido que no te pueden ni garantizar lo más mínimo que es el derecho a la vida. Sin ese derecho no podemos tener derechos como la educación, como la paz, como la igualdad. Y como previamente mencionan los colectivos feministas de que el aborto es algo muy traumático y algo muy fuerte, la despenalización lo que hace es darle camino y rienda suelta a organismos internacionales para lucrarse de eso, porque el gobierno no lo está proveyendo, lo proveen otras empresas privadas, donde ellas se lucran y se financian. Y además, cuando lo legalizan, el gobierno lo provee. Tal fue el caso de Oaxaca, donde Oaxaca no tenía ni siquiera los insumos para tratar a su gente de unos simples tratamientos. Actualmente en la administración, como los pacientes con cáncer no pueden tener los medicamentos y tratan de proponer situaciones y procedimientos quirúrgicos que no ayudan a la salud, porque no ayudan a la salud, lo que acaban es acabar con la vida. No facilitan, no mejoran, no son soluciones, son simplemente planteamientos e ideas que no aportan hacia la sociedad. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. ¿Qué implicaciones jurídicas, como normas, leyes, tratados internacionales y reglamentos, se podrían incumplir con la despenalización del aborto? Te escuchamos, Ana. Muchas gracias. Bueno, aquí son muchísimos, todos los que ya se mencionaron, pero yo quiero hacer hincapié en dos problemas, que uno ya lo mencionó Mónica, que es la trata de personas, y otro es el abuso a menores, el abuso sexual a menores. Son dos problemas que ahorita nuestro país enfrenta a grandes cifras y que ambos van a ser favorecidos por el aborto. ¿Por qué? Porque el aborto elimina la evidencia de que están sucediendo estas conductas. Entonces, los tratantes llevan a sus víctimas a abortar, y si el aborto es legítimo, lo pueden llevar a cualquier clínica, que se los hagan gratis, para estarlas vendiendo a las 2 horas a otros 5 clientes. Y cada que se embaracen, las van a volver a vender, las van a volver a llevar a abortar para volverlas a vender. Y nunca va a haber una evidencia de que esto les está sucediendo a las adolescentes mexicanas. Y el abuso sexual a menores es el mismo caso. Generalmente sucede con alguien que es o de la familia o muy cercano, como puede ser un profesor, un vecino, un padrino, etcétera. ¿Qué pasa si sucede un embarazo por causa de un abuso sexual a una menor? Simplemente su propio abusador la puede llevar a abortar y dar el consentimiento.
porque su papá, porque es el padrastro o la propia mamá la lleva a abortar, para que nadie se entere de que eso sucedió en la familia. Y entonces, si no se enteran los maestros, si no se enteran los vecinos, si no se entera nadie, simplemente el abuso se va a perpetuar una y otra vez, revictimizando a estas menores. Entonces ahí es una consecuencia perniciosa donde, pretendiendo ayudar a las mujeres, se les está perjudicando. Y a las más vulnerables, que son aquellas que son víctimas diarias de la explotación y del abuso. Gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Algo más que aportar, Rodrigo? Sí, bien, pues para comenzar, nos debemos de remontar al siglo III, donde los juristas reconocieron al nasciturus como el que está por nacer, haciendo la creadora herencias, cosa que prevalece hasta nuestros días en nuestro Código Civil. Asimismo, otro incumplimiento sería para ejercer los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3, que dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Además, justamente en México, el artículo 1 de nuestra Constitución mexicana dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por lo mismo, la protección a la vida ya está inerte en nuestra misma Constitución. También quiero mencionar la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos. Los dos pactos hablan del derecho a la vida, aunque los comités y las recomendaciones de la ONU parezcan olvidar que lo que dicen los tratados internacionales pues no vale, ¿no? Lo que dice es claro, se debe proteger la vida. Sin embargo, no habría ninguna consecuencia legal al despenalizar el aborto, porque la ONU es la misma en promover que se violenten los tratados internacionales. Acá la cosa es que como país debemos de recuperar nuestra soberanía y decir no. El tratado internacional dice esto, y si los organismos internacionales están dando una interpretación errónea de los compromisos, pues ya es su problema, pero nosotros como país tendríamos que recordar que la soberanía es del Congreso, y el Congreso es el que decide si es un delito o no, y que la ONU tiene que respetar la libre autodeterminación de los pueblos. La ONU, las Naciones Unidas y todo el sistema de la ONU tienen que respetar la política interna de los países. Ni los altos comisionados ni el Comité de la Convención de los Derechos del Niño tienen que venir a decir que tenemos que despenalizar el aborto, porque ellos son los primeros en olvidar lo que establecen los tratados internacionales y la plataforma de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. La propia ONU ha dicho que el aborto no era un método de planificación familiar. La ONU dijo en 1994 que los países tienen que comprometerse a disminuir su incidencia debido a los grandes daños en la salud física y mental de la mujer. Y la ONU dijo que el aborto era un tema de materia de política interna. Hoy parece que se les ha olvidado todo esto. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Para concluir, ¿la despenalización del aborto constituirá un Estado de Derecho o un Estado fallido? Quiero escuchar sus conclusiones personales y mensajes al público para cerrar. Adelante, Rodrigo. Pues, muchas gracias antes que nada por estos momentos que tuvimos con todos. Definitivamente todos que estamos acá, pues creo yo, voy a hablar de manera particular, personal, yo que estoy a favor de la vida, yo creo que esto es un tema que muchos jóvenes tendríamos que empezarnos a involucrar. La verdad es que, como bien platicábamos hace un ratito, Ana, con todos nosotros, o sea, somos más los buenos, ¿no? Somos más los que queremos defender la vida, y pues definitivamente yo creo que como defensor de la vida debemos de propiciar todos estos movimientos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por todo lo que estamos haciendo por ahora, y pues que venga lo mejor más adelante. Gracias. Gracias, Rodrigo. Te escuchamos, Inés. Muchas gracias, Ángel. Yo creo que ya dejamos muy claro que la despenalización o la legalización del aborto sí constituiría un Estado fallido. O sea, el Estado estaría fallándole a la sociedad. Una mujer que se encuentra en una situación difícil ante un embarazo inesperado tendrá que ser asistida con todas las alternativas posibles que no impliquen en poner en riesgo su vida y la vida de su hijo. Se necesita un Estado que de verdad esté presente. Y el aborto solo deja en claro que el Estado nos ha fallado. El Estado, si el aborto se legaliza, solamente se desprende de sus obligaciones de trabajar en la educación sexual y acompañamiento a la mujer. El Estado fallido consistiría en una sociedad donde tendríamos otra forma de discriminación, donde se descarte a las personas y se relativice el valor de la vida.
Entonces, como ya vimos y ya dejamos en claro, tratados internacionales, el Pacto de San José, los derechos de los niños, todos estos defienden la vida. Y el ser humano dentro del vientre, pues está en una situación de indefensión y es un deber del Estado el protegerlo y proteger el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida. Así que pues sigamos con esta lucha. Muchas gracias. Adelante, Mónica. Un fallido es aquel que quiere proponer el aborto como una solución o como una opción viable, cuando claramente no lo es. Me gustaría invitar a todas las personas que, igual que Rodrigo, analicen sobre este tema, se involucren. Nosotros estamos en una democracia como es México, y aunque no parezca que se cumpla, nosotros podemos hacer que se cumpla. Somos los gobernados, nosotros tenemos el poder de exigir a nuestros gobernantes que nos den buenas políticas públicas, que nos fomenten mejores cosas, mejores valores, en donde el aborto no es una solución, donde el aborto lo proponen como medida para bajar la tasa de violación, la tasa de pobreza, la tasa de población. Esto claramente son políticas fallidas. Esto es un Estado fallido donde lo único que quieren meterte es una ideología que no apoya en nada. Y lo peor es que están yendo contra las personas más vulnerables porque un embarazo igual es una situación vulnerable. ¿Cuántas veces yo personalmente no he visto el estigma que le hacen a compañeras o a personas que conozco por estar embarazadas jóvenes? Porque decir estar embarazada es peor que decir que aborté. Esos no son soluciones. Tenemos que cambiar como sociedad y darnos cuenta de que esto no es una solución y hay mejores maneras, hay maneras viables. El Estado debe de proveer eso y nosotros debemos de creer que el Estado sí debe de proveer, porque nosotros debemos de exigirlo, aunque claramente esta administración ha sido muy fallida y lo ha demostrado durante toda esta pandemia, que la situación y la crisis por el coronavirus se ven más afectados la intención de querer promover políticas e ideologías sobre el aborto. ¿Cómo no han querido legislar en varios estados en plena pandemia una iniciativa a favor del aborto en estos tiempos? Eso claramente es un estado fallido donde no nos pueden proveer ni lo más mínimo. Entonces, pues me gustaría decir que el aborto no es una solución, no es una opción viable, no hay un aborto seguro tal cual, como te lo pinten, nunca va a ser seguro, porque una vida seguramente se pierde. Una vida claramente no va a existir porque no lo regresan a nada, simplemente acaban con ella. No es una interrupción, es una terminación. Muchas gracias. Te escuchamos, Alberto. Bueno, pues muchas personas creen que no legalizar el aborto es una discriminación, pero yo creo que es todo lo contrario, porque el asumir que la opción a favor del aborto es una forma de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres solo se puede creer desde una postura sumamente machista, que nos dice que las mujeres necesitan de un procedimiento quirúrgico para poder alcanzar a los hombres. Y esto todos podemos darnos cuenta muy sencillamente que es falso. Las mujeres y los hombres somos iguales en dignidad, y es por ello que un procedimiento quirúrgico no nos va a llevar nunca a la igualdad, y muchísimo menos si en este proceso se pierde la vida de los hijos. Esto jamás podría ser aceptado en un Estado de Derecho que busca reconocer el valor de cada persona y la dignidad y la igualdad de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Adelante, Leo. Bueno, a manera de conclusión y con todos los comentarios que ya hemos escuchado, definitivamente podemos pues aprender de este panel que el aborto, sinceramente, solo cabe en un Estado fallido. Un Estado que falla en reconocer los derechos humanos, un Estado que falla en apoyar a las mujeres en un embarazo difícil. Y hoy estamos en una sociedad muy complicada porque pensamos que por encima de cualquier otro derecho está el derecho a la libertad. Pero es una libertad individual y egoísta que no se preocupa en ningún momento por los derechos de nadie más. Como ya decíamos antes, el derecho a la vida está por encima del derecho a la libertad, porque sin vida no hay libertad. Entonces no podemos permitir que haya personas que intentan robarse derechos o inventarse derechos, que quieran matar a alguien, quitándoles ese primer derecho que es la vida. Como jóvenes, como sociedad, debemos exigirle al Estado que exista un Estado de Derecho en el que se garantice el respeto de la vida, y no nada más que no se legalice o que no se les penalice el aborto, sino que se legisle a favor de la vida, a favor de la mujer, para que haya políticas públicas que apoyen a las mujeres en estas situaciones, que no se vean solas, que no se encuentren en una situación donde se vean orilladas a recurrir a un aborto.
Entonces, esto es un llamado también a todos los jóvenes y a todas las personas que nos están escuchando a que se activen, a que no dejemos pasar más tiempo. Esta batalla ya comenzó y nos necesita a todos. Muchas gracias, Leo. Finalmente, te escuchamos, Ana. Gracias, Ángel. Efectivamente, un Estado que le ofrece a la mujer, es al 50% de su población, que le ofrece como solución una pastilla que le va a causar dolores de parto y sangrado, es un Estado, más que fallido, es un Estado mentiroso y un Estado traidor. Es un Estado machista, es un Estado opresor. Entonces, el aborto victimiza a la mujer nuevamente, porque es doloroso, porque es invasivo, porque es riesgoso. Y si esa es la solución que el Estado le ofrece a las mujeres, ¿sabes qué, Estado? Piénsalo 2 veces, porque no la aceptamos. Queremos seguridad de no ser violadas, queremos educación para decidir cuándo nos embarazamos, queremos no violencia en nuestros hogares, ni en nuestros trabajos, ni discriminación por ser madres. Estado, regrésate al escritorio y dame una solución válida. No me des una pastilla que me va a causar dolor. Esa no acepto, Estado, tu solución. Muchas gracias a todos por sus respuestas y conclusiones. Doy por finalizado este panel. Como Juventud y Vida AC, agradecemos a los participantes por acceder a este ejercicio que definitivamente fue muy enriquecedor. También agradecemos al equipo técnico que nos está apoyando con su servicio, Antorchas Vivas. Gracias también a todos ustedes que se conectaron durante todas nuestras transmisiones. Pronto haremos más y sobre diferentes temas relacionados a la protección de la vida y a la dignidad humana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.